por más que se diga que son biomachistas, tienen un problemita de matriarcado. Y ese es un problemón grandísimo que lo ha traído todos los hombres desde el Antiguo Testamento. Ese matriarcado. Y Satán, que es tan astuto, utiliza ese matriarcado femenino para robarle la adoración del Dios verdadero, quitar la mirada del Dios verdadero, desviarla hacia la otra parte opuesta y de esa manera poner todo lo contrario de lo que Dios estableció. Interesante, ¿no? Veamos a ver, siguiente imagen. Aquí estamos las mismas diosas, las que ellas adoraban, todas venían a ser casi la misma con diferentes formas y hasta en diferentes colores. En este caso estamos viendo a Artemis y los famosos templos de la famosa Diana. Estos famosísimos templos, muy parecidos hoy en día con los templos católicos, muy parecidos. Afuera, toda la clase de orgías que se celebraba en los famosos carnavales. La palabra carnaval, que es una palabra que está compuesta por dos palabras, carn y Baal, que quiere decir carne a Baal. En todas las fiestas de los Baales y de la diosa Astarte o la famosa reina del cielo, mientras adentro los sacerdotes ofrecían los sacrificios a los ídolos, afuera había toda una fiesta de depravación sexual y todo. Vea las celebraciones de las iglesias católicas, la famosa romería. Mientras adentro unos están hincados, afuera hay toda clase de depravación. Ese es el mismo espíritu desde el Antiguo Testamento, el mismo espíritu lo estamos viendo. Aquí está el templo de la diosa Diana y aquí está afuera la depravación. Aquí está la famosa Artemis y miren las depravaciones que se están mostrando en las famosas imágenes. Es un espíritu de depravación, completamente. Ese mismo espíritu sigue operando en las famosas adoraciones de las vírgenes de hoy en día. Sigamos. Aquí estamos viendo. Cibele, nombre latino de una diosa nativa de Frigia, Asia Menor y conocida por los griegos como Ría, la mujer del titán Cronos y madre de los dioses olímpicos. Cibeles era una diosa de naturaleza y de la naturaleza y de la fertilidad, venerada en Roma como la gran madre de los dioses. Qué casualidad que el Vaticano sabía que ese espíritu dominaba a los romanos adoraban a la madre diosa. Ahora los romanos le han traído un nuevo dios, los católicos le han traído un nuevo dios a los romanos, con nombre de Jesucristo. Pero al fin y al cabo, a ellos no les interesa que los romanos adoren a Jesucristo. A ellos les interesa que los romanos sigan adorando a la famosa diosa madre. Y lo que hacen es cambiarle el nombre de las Cibeles a nombre de María. Pero sigue siendo la diosa madre. Ningún católico le da tanta importancia a Jesús como se la da a la famosa Santa Madre, el mismo dicho católico, el mismo dicho romano de antes. En las famosas procesiones de Semana Santa, que se supone que toda la atención en Semana Santa tiene que ser sobre Jesús, el sacrificio de Cristo Jesús. Sin embargo, muchos de ustedes fueron católicos. ¿Qué van rezando en todas las procesiones del famoso Vía Crucis? Santa María, Madre de Dios, para el papá. Directamente. Dice, la gran madre de los dioses, como Cibele gobernara sobre las montañas y fortalezas, su corona tenía la forma de una muralla y era también conocida por los romanos como Master Turrita. Es decir, el culto de Cibele estaba dirigido por sacerdotes eunucos llamados coribantes, que conducían a los fieles en ritos orgiásticos acompañados por gritos salvajes y una frenética música de flauta, tambores. Oigan, señores mexicanos, ¿qué es lo que se hace aquí? ¿A Guadalupe? ¿Cómo le llaman estos muchachos? ¿Cómo? Matachines. ¿Con qué salen ellos? Con tamboras y flautas. La misma práctica abominable de la famosa diosa Cibele. ¿Qué dijo Dios al comienzo? Al pueblo de Israel, tengan cuidado de no practicar las mismas costumbres de esos pueblos paganos para que yo no los aborrezca también. Sigamos. Con 2 kilómetros cuadrados nada más el Vaticano, junto a la otra Roma, ambas ciudades están rodeadas por 7 colinas. Pero Roma,
Vaticana se destaca por su religión católica, con una historia llena de horror, que van desde los escándalos papales bastardos, es decir, hijo, porque recuerda que fue hasta en el año 1000 y resto que prohíben que los papas se casen. Y lo tuvieron que hacer, que los papas se casaran, porque se convirtió en una abominación los papas de aquel entonces, que los papas, como este mismo espiritito se está viendo hoy en día en muchas de nuestras iglesias evangélicas. La sucesión, no importando si Dios está de acuerdo o no está de acuerdo, y si ese muchacho tiene el llamamiento o no tiene el llamamiento. La sucesión, este es mi reino, esta es mi iglesia, y nadie me la puede tocar más que mi hijo que viene por allá. Y a veces ese hijo tal vez no tiene. No estoy en contra de que un pariente cercano, y sobre todo si fuera mi hijo, venga a ser el pastor que me suceda. Sería algún honor, y si es algo lindo y es digno, y se vio en el Antiguo Testamento en el caso de Aarón y sus hijos. Pero siempre y cuando esos hijos tengan el llamamiento, estén convertidos y tengan la unción del ministerio. Pero en este caso no se piensa en eso, sino en una sucesión jerárquica, y ahí es peligroso, porque entonces ya no está la voluntad de Dios, sino la voluntad del hombre, directamente. Y entonces aquí estos papas que cayeron en esa abominable tenían hijos bastardos, o sea, hijos extramatrimoniales, y las mujeres de ellos, las mujeres extras que tenían, los manipulaban o los chantajeaban y le decían: si no dejas a mi hijo como tu sucesor, yo voy a hacer un escándalo y voy a decir que tienes hijo bastardo. Entonces el papa dejaba aquel hijo bastardo y se convertía en papa. Se hacían cosas abominables, espantosas. Hay múltiples de libros como La vida sexual de los papas, La cara oculta del Vaticano, tantas cosas terribles que se han escrito de mismos escritores periodistas católicos sobre esto, sobre las abominaciones que se cometen. Dice que van desde los escándalos papales bastardos que obligaron en el IV siglo a imponer el celibato, hasta los crímenes más horrendas de la historia, como fue la Santa Inquisición, la traición y las intrigas. Siempre han estado presentes en esta Iglesia católica romana y apostólica. En el siglo VI, Gregorio el Grande adoptó el culto pagano de la diosa Samaris, cambiándole el nombre de Virgen María. Desde ese entonces, esta iglesia adoptó toda clase de paganismo y orgía que jamás otra iglesia cristiana en la historia lo ha hecho. Fue este en el siglo VI, su nombre, el Papa Gregorio el Grande, quien introduce la adoración a María. Y ahí se termina de corromper completamente. Sigamos aquí. Las vírgenes negras y la piedra negra. En la Meca, el objeto religioso por causa del cual los musulmanes del mundo entero emprenden el famoso peregrinaje o combinación de su vida de creyente es una piedra negra que constituye un símbolo de fecundidad y de la fertilidad. Según Silence, el ídolo más antiguo de Ejas era una piedra negra, volcánica y meteórica, denominada la Kaaba, es decir, literalmente la muchacha de senos muy desarrollados, y en un sentido más amplio, la Núbil, la virgen que será fecundada. Por eso la famosa virgen negra esa que aparece así, pero dice que era ella virgen y que fue fecundada por un Dios directamente. O sea, ellos utilizan, todos los católicos traen eso, calza bien con la parte del cristianismo y meten el Dios pagano, directamente alterando todo el sentimiento bíblico. Por eso los católicos defienden a capa y espada. A capa y espada los católicos defienden de que María permaneció virgen. Lo defienden a capa y espada, de que María permaneció virgen, porque ellos necesitan mantener esa idea en la mente del católico, de que María permaneció virgen, para poder introducir ese espíritu mitológico de esos dioses paganos en el corazón de la persona y dominarlo filosóficamente y espiritualmente. ¿Entiende entonces? Por eso ellos defienden de que María siempre permaneció virgen aún después de haber tenido al Señor Jesucristo. Cuando la Biblia dice todo lo contrario, los católicos tratan de hacer creer como que el sexo es un pecado. El sexo no es pecado mientras se lleve a cabo dentro del matrimonio. Es una ley permisiva de Dios.
Y es más, la Biblia dice que herencia de Jehová, es decir, que una mujer tenga hijos no es abominación, porque la Biblia dice que herencia de Jehová son los hijos. Tenemos pasajes contundentes en la Biblia, en San Mateo, San Marcos, San Lucas, donde prueban evidentemente, abiertamente, que María tuvo muchos más hijos. De hecho, tenemos algunos destacados líderes en la iglesia del libro de los Hechos, hermanos de Jesús, como Santiago, o sea, Jacobo, como Judas, en la carta de Judas, hermano del Señor. O sea, líderes destacados en la iglesia que eran hermanos del Señor, hermanos en la carne. A mí no me vengan con el cuento de que eran hijos solamente medio hermanos de Jesús, porque en el pueblo judío no existe el medio hermano. O sea, que eran hermanos en la carne, hijos de María, hijos de José. Y Mateo lo especifica claramente, en Mateo capítulo 13, claramente lo especifica, que eran hijos de José y de María, directamente. Así es que ahora entiende por qué los católicos tratan a fuerza de mantener la supuesta virginidad, cuando no está en contra de la Biblia, de que María estuviera casada. Legalmente María estaba casada, legalmente estaba casada. No fue ningún pecado de que María tuviera más hijos. Bíblicamente no fue. Porque si el tener más hijos es un pecado, entonces, Dios mío, se equivocó Dios cuando hizo hombre y mujer. ¿Entienden? Sigamos rápidamente aquí. Y aquí viene la famosa Virgen Negra, que viene exactamente a la misma estatua. Aquí ve esta famosa Virgen Negra. El misterio de la Virgen Negra. Por otro lado, son horribles, son vírgenes horriblemente espantosas, feísimas, completamente. Lo que demuestra el trasfondo completamente satánico de todo esto. Y como decía al comienzo, en todo un niño siempre presentan, supuestamente dan a entender que este niño es Jesús, pero ese niño nunca pasó de ser niño. Y siempre la madre, el matriarcado ahí, la madre defendiendo al niño Jesús, cuando se supone que Jesús es Dios. Un día se les perdió Jesús en el templo. Y fueron desesperados por 3 días buscando a Jesús. Fueron María y José y fueron. ¿Y qué le dijo Jesús? ¿Por qué me buscáis? Como diciéndoles, ¿se les ha olvidado a ustedes lo que el ángel le dijo? ¿Se les olvidó que el ángel le dijo que yo soy Dios? Si no tienen por qué andarme cuidando a mí. Aleluya, gloria a Dios. ¿No saben ustedes que en los negocios de mi Padre es donde me conviene estar? ¿Por qué me buscáis? Pero la imagen de ellos siempre es la misma, la mismísima. Mírenla aquí y mire esta imagen, bien feísima, horrible. Sigamos. Guadalupe, una virgen negra, territorial. Hay 2 tipos de leyenda, me dijo Beatriz Ortega, historiadora. La que tienen una leyenda y la que tienen un dogma. Todas las vírgenes que tienen una leyenda son demonios territoriales y reclaman ser reina sobre una región, continente o nación. Estos demonios reclamaron total adoración hacia ellos. Dios y Jesús no es importante ante sus adoradores. Es decir, hay vírgenes que tienen una leyenda y otras que son un dogma completo. Las que tienen una leyenda, como Guadalupe, Fátima, Madonna, Montserrat, si usted se fija, son vírgenes que tienen poder territorial, continental o de una nación. Es decir, se tratan de demonios territoriales. A continuación, vamos a ver aquí y nos vamos a preparar con el pastor Willy una carta rápidamente aquí. Vamos a ver la siguiente página que tenemos. Aquí está la famosa Guadalupe de España, la Guadalupe famosa antes que vinieran los mexicanos aquí. Esta Guadalupe, que fue encontrada y que la historia dice que un pastor de vacas se encontró con ella, que la vaca se murió y que cuando él la iba a rajar para sacarle la sangre y preparar la carne, la vaca revivió. Y que de allí se le apareció la voz, la famosa Virgen de Guadalupe, y aquí la famosa Virgen de Guadalupe tallada completamente en este color negro de piedra. Esta Guadalupe es la que traen los conquistadores a México. Pero resulta que unos siglos después, la Guadalupe española es cambiada por otra Guadalupe. Y ahí entra una controversia entre los frailes españoles
y los franciscanos que vinieron a México. A continuación, vamos a leer una carta que es una carta hecha por los mismos curas, periodistas y curas, que vamos a ver al final su nombre de él, y que pertenece a la fraternidad de la evangelización, de la nueva evangelización de la Iglesia Católica de España. Son dos curas refutándose el uno con el otro. El uno defendiendo el derecho de la Virgen de Guadalupe y el otro diciendo que Guadalupe es parte de una farsa y que no corresponde con la misma Guadalupe de España. Al fin y al cabo, las dos Guadalupe son parte de la mitología. Pero veamos a ver la historia y aquí se van a dar cuenta los mexicanos que les han venido metiendo gato por liebre. Lo vamos a leer por palabra del mismo cura. A continuación la carta. Vamos a ver y la vamos a tener aquí con copia. El pastor Willy Pérez va a dar lectura de esta declaración. La trilogía América, Extremadura y Guadalupe. Traduzco literalmente el comentario que el padre Sebastián García, de la Orden Franciscana Monástica y autor del libro Guadalupe de Extremadura en América. Quiero aclarar, Guadalupe de Extremadura, así se le llama la famosa Guadalupe de España, que es de ese pueblo, de esa región que se llama Extremadura. Siga. Es vergonzoso e imperdonable ignorancia histórica que bajo la voz de Guadalupe no se haga referencia alguna a la principal y originaria, Nuestra Señora de Guadalupe de Extremadura, España, y solamente trate de Nuestra Señora de Guadalupe de México, sin mención alguna de Nuestra Señora de Guadalupe de Extremadura. Lástima que con este error y omisión tan injusto, lamentable, haya sido publicado el nuevo diccionario de Mariología, ignorancia en el autor, en la voz del padre Valeriano y en el equipo español de Ediciones Paulinas. Lo que anteriormente queda expuesto es la negativa del padre Sebastián García a las razones históricas fundamentadas en los anales, documentos y legajos que como prueba indubitable se ha quedado plasmada para conocimiento de todo aquel que quiera saber cómo fue y cómo aconteció. No se miden sus palabras al dirigirse a su correligionario de fe, padre Valerio Maganán, llamándole ignorante e ignorancia histórica. Estamos acostumbrados a ver y a ser testigos de tanta desunión y demostración en lo concerniente a este tema tan escabroso. Razón hay de ello, ya que la historia así lo documenta desde el comienzo, y en lo concerniente a la supuesta aparición de la Virgen de Guadalupe de Tepeyac. Oiga, lo que está diciendo él ahí, hacemos un paréntesis que el pastor Willy, mire qué interesante. El mismo cura está diciendo, y a la supuesta aparición de la Virgen de Tepeyac. Y lo va a argumentar a continuación él, este mismo cura, va a argumentarlo con todas las evidencias históricas de líderes franciscanos y dominicos de esa época. Vamos a continuar, sigue leyendo el pastor. Los cronistas de Indias así reflejaron las desavenencias entre religiosos de la orden de los franciscanos y dominicos. Posiblemente sea la única referencia histórica, y vuelvo a repetir, en más de un siglo y medio de silencio, donde el segundo obispo de México, Alonso de Montúfar, en un sermón llevado a cabo el día 6 de septiembre de 1556, hizo mención de la devoción guadalupana. Sin embargo, a los 2 días de aquella predica, el provincial de los franciscanos, padre Francisco de Bustamante, explicó en un sermón en el que atacó al culto de la Guadalupe con gran virulencia, representando al parecer la opinión general de los franciscanos. Estos mismos más bien atacaron con fuerza en un principio una devoción que por su principio era falsa, pues Bustamante, incluyendo en su prédica el artífice y creador de aquella pintura... Pero mire lo que está diciendo aquí. ¿Está poniendo atención a lo que está diciendo aquí? Está diciendo aquí, él está aclarando por las evidencias de los líderes de la Iglesia Católica de aquel entonces, está diciendo de la farsa y menciona al famoso pintor, el famoso pintor que hizo la pintura de del famoso manto de Guadalupe. Indiscutiblemente, el pintor que menciona él con nombre, aquí está, ¿verdad? Cipas Bernal Díaz del Castillo, un tipo eminente en pintura. En aquel entonces, recuerde que se manejaba la pintura en trilogía, lo que conocemos como tridimensión. El caso de Da Vinci,
El caso de Miguel Ángel, que hacían las famosas pinturas tridimensionales, de tal manera que en alguna manera, poniéndole bien los ojos bien abiertos, a simple vista no se miraba nada, pero abriendo bien los ojos se podía ver misterio detrás de la imagen. Como lo van a ver en Guadalupe, el pintor es un tipo que hizo una imagen de Guadalupe, una pintura de Guadalupe tridimensional, para provocar en asombro a los indios y caer a la misma idolatría. Sigue leyendo el documento. Estos mismos más bien atacaron con fuerza en un principio una devoción que por su principio era falsa, pues Bustamante incluyó en su prédica el artífice y creador de aquella pintura, refiriéndose al indio Marcos Zipac. Bernal Díaz del Castillo, cronista, así lo refleja. Aquella situación, decía, era muy peligrosa, pues con ella se echaba por tierra el incesante trabajo de los misioneros para que los indios, venerando excesivamente las imágenes, no recayeran en una disfrazada idolatría, tanto más probable en este caso, ya que como la documenta la historia, el Tepeyat era un antiguo e importante adoratorio de Tonantzin. Mire qué interesante. Mire qué interesante. Tepeyat era el centro de adoración de una diosa que sorprendentemente la pintura de Guadalupe va a tener el mismo secreto de la diosa. ¿A dónde la tenemos? ¿Cómo se llama aquí? La diosa Tonantzin. Tonantzin. Va a tener la misma. Le voy a dar ya un poquito de adelanto. La diosa Tonantzin era una serpiente que se podía ver como mujer, pero que al mismo tiempo era una serpiente. Recuerde que aparte del dios sol que adoraban los aztecas y los mayas, estaba la serpiente como uno de sus principales ídolos. ¿A quién representa la serpiente? Satanás, el diablo. Veamos, siga leyendo el documento, importantísimo lo que está diciendo él ahí. Quiere decir que el templo de Tepeyat está construido en el mismo lugar donde los indios aztecas adoraban a esa famosa divinidad femenina. Cuerpo serpiente, cuerpo mujer. Se van a sorprender lo que hay detrás de Guadalupe en esto. Vamos a ver, sígalo. Los clérigos y hombres de letras reconocidos y recordados como defensores de indios ante los conquistadores durante esa época, como Pedro de Gante, Toribio de Benavente, Fray Andrés de Olmos, Vasco de Quiroga, Bartolomé de las Casas y otros muchos, no dejaron testimonio en ninguno de sus textos sobre el hecho. ¿De qué está hablando? Para ahí un momento ahí. ¿De qué está hablando él? Que ninguno de estos renombrados famosos frailes en la historia mexicana, en su época, ninguno de ellos hablaron del famoso indio y de la famosa aparición del manto de la Guadalupe y de la famosa imagen que se le apareció al indio. Ninguno de ellos, es lo que él está diciendo, está destacando que cómo es posible que ellos tratan de hacer un paladín al indio Juan Diego, cuando los verdaderos hombres de aquella época donde supuestamente surgió la historia, qué extraño que ninguno de estos, ni el famoso Fray Bartolomé de las Casas, que es muy famoso en México, ninguno de ellos escribió ni ninguna nota de ninguna aparición de un indio y de la famosa Virgen de Guadalupe. Siga. Investigadores como Javier Nogués, autor de Documentos Guadalupanos, y Ángel Camilo, el guadalupismo, concluyen que el creador de la leyenda guadalupana fue el segundo arzobispo de México, Alonso de Montúfar, creador del anzuelo para poder afiliar a toda la grey indígena a su causa vía Juan Diego. ¿A quién se le está diciendo que fue el creador del mito? Aquí está diciendo el nombre directamente él, documentado, está citando los escritores, investigadores, documentando quién obispo fue el que inventó la famosa historia para atraer a los indios. Y sabe que este cura era jesuita. Estos jesuitas son malvados, estos tipos, malvados. Ellos